Vamos a Proverbios 4, hermanos, nuestra última sesión. Proverbios 4, otro capítulo muy importante en el libro de Proverbios. Vamos a leer este gran texto y vamos a cubrirlo en el tiempo que nos queda juntos. Proverbios capítulo 4, aquí encontramos tres apelaciones que debes escuchar para ser sabio en tu vida como padre y esposo para con tu familia. Proverbios 4, versículo 1. Hoy dijo la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, versículo 10, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, versículo 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. De nuevo estamos en este contexto en el que Salomón le habla a su hijo, sus hijos, aquí en plural. Y este gran texto lo podemos dividir en tres partes. Vamos a ver tres apelaciones que debes escuchar para ser sabio. Tres apelaciones relacionadas con la sabiduría que debes obedecer y presentarle a tus hijos. Observen la primera apelación, versículos 1 al 9. Haz de la sabiduría la meta suprema de tu vida. Haz de la sabiduría la meta suprema de tu vida. Aquí vemos la prioridad de la sabiduría. Versículo 1. Oíd, otra vez un imperativo. Oíd, hijos, la enseñanza, en el hebreo la corrección de un padre, y estad atentos. O pongan atención, es un imperativo. Para que conozcáis cordura o inteligencia en el hebreo. Versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis, o en el hebreo, no abandonen mi ley, mi instrucción. Porque yo también, dice Salomón, fui hijo de mi padre, delicado en el hebreo, tierno y único delante de mi madre. Recuerden, Salomón está escribiendo, de acuerdo con Proverbios 1:1. ¿Quiénes fueron los padres de Salomón? Ya lo vimos, segundo de Samuel 12:24, David y Betsabé. Salomón aquí le dice a sus hijos que su papá David, observen, versículo 4, le decía a Salomón, por eso dice Proverbios 4:4, y él, esto es mi papá, dice Salomón, David, me enseñaba y me decía, versículo 4,
retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Él le dice a sus hijos que su padre David le enseñó sabiduría, así como él ahora en el capítulo 4 le estaba enseñando sabiduría a sus hijos en Proverbios. Hermanos, aquí hay dos grandes verdades por lo menos para tu vida. En primer lugar, la instrucción espiritual se lleva a cabo en el hogar. La instrucción espiritual, moral, se lleva a cabo en el hogar. La instrucción espiritual o moral se lleva a cabo en el hogar, a cargo de los padres. Efesios 6:4 lo reitera. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Esto es, los padres, esto es padre y madre, son los que tienen la responsabilidad primordial de enseñar a sus hijos sabiduría. Tienen la responsabilidad primordial, recuerden en el contexto de Proverbios, sabiduría es aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana, aplicar, obedecer la Biblia en toda área de la vida. Entonces los padres tienen la responsabilidad, de nuevo padre y madre, genérico, de enseñarle a sus hijos quién es Dios, cómo conocerlo, cómo obedecerlo. En otras palabras, el hogar es el lugar en donde los hijos deben aprender la palabra de Dios y cómo aplicarla. De manera implícita, esto apunta a que tú como padre debes conocer la palabra de Dios, de lo contrario, ¿cómo se las vas a enseñar? Entonces necesitas conocer tú la palabra, ser un hombre de Dios, para que les puedas enseñar a pensar y a vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus experiencias o las tradiciones de tu abuelito. Por cierto, nadie está tan calificado para instruir con la palabra de Dios a un hijo. Nadie tiene la capacidad tan grande de instruir a un hijo con la palabra de Dios como un padre o madre que ama al Señor Jesucristo, que ama su palabra y por lo tanto ama profundamente a su hijo. Nadie es un mejor maestro de un hijo como un padre o madre que se esfuerza por conocer y obedecer la palabra de Dios. Piénsalo. Piénsalo, después de Dios, nadie conoce también a tu hijo como tú. Nadie lo quiere tanto como tú. Y además, nadie pasa tanto tiempo con él o con ella como tú. Y tu hijo o hija no tiene la oportunidad de escuchar ni de ver tan cerca a alguien como tú. Entonces, no desperdicies este privilegio en una vida carnal de hipocresía, sino aprovéchalo, esforzándote por la gracia de Dios para enseñarle a tus hijos no solo el contenido de la palabra de Dios, sino también cómo se aplica en la vida cotidiana. Y lo mismo con los abuelos. Por la gracia de Dios, cualquier contacto que tus hijos, tus nietos tengan contigo, que sea un contacto santificador, que sea un contacto evangelístico si no conocen a Cristo, y si lo conocen, que sea un contacto santificador, un contacto que les enseñe cómo vivir la palabra de Dios. Recuerden la influencia de una abuela muy conocida en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Como una ilustración. ¿Recuerdan? Pablo en 2 de Timoteo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto es, Timoteo, yo sé que eres un verdadero creyente. Y hablando de esa fe genuina que Timoteo tenía, añade Pablo en 2 de Timoteo 1:5, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y la implicación es que su abuela Loida contribuyó también, además de Eunice, a enseñarle la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, 2 de Timoteo 3:15, si Timoteo conoció las sagradas escrituras desde la niñez, piensen en esto, ¿quién fue el que se las enseñó desde niño? 2 de Timoteo 1:5, la implicación es que fue su abuela Loida y su madre Eunice, ¿no es cierto? Entonces este es un gran recordatorio, hermanos, del privilegio que puede tener un abuelo creyente.
y obvio un padre creyente primordialmente. Ahora hay otra implicación aquí en este texto que acabamos de leer de Proverbios 4:4. Véanlo de nuevo. Salomón le dice a sus hijos que su papá David, Proverbios 4:4, él me enseñaba, mi papá David me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ya vimos que la primera implicación aquí es que la instrucción espiritual se lleva a cabo en el hogar, a cargo de los padres. Segunda implicación, la instrucción espiritual forma una cadena de generaciones. La instrucción espiritual puede formar una cadena de generaciones. ¿Qué estamos diciendo? Así como David enseñó sabiduría a Salomón y Salomón a sus hijos, así también tú le enseñas a tus hijos sabiduría para su bienestar espiritual y el de sus hijos y así sucesivamente. Estás contribuyendo potencialmente a una cadena, un legado espiritual. Tus hijos, piensen esto, si Dios quiere, ya cuando tengan hijos van a tener la misma responsabilidad que tú tuviste o que tienes ahora de instruirlos con la palabra de Dios. Y en un sentido, escucha, conforme tú estás enseñándoles la palabra de Dios y cómo vivirla, ya le estás enseñando a tus hijos no solo el contenido y cómo se aplica la palabra de Dios a la vida cotidiana, sino que ya les estás enseñando a cómo ser padres. Qué privilegio, ¿no es cierto? Potencialmente ya estás influenciando a tus nietos desde hoy, aunque tus hijos sean pequeños hoy. Este es el ideal de Dios, formar una cadena de generaciones de sabiduría. Claro, esto implica que cada generación escoge someterse a la sabiduría que se le enseña. Cada uno es responsable ante Dios, como dice Ezequiel 18, el alma que pecare esa morirá. Los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el de los hijos. De otra manera, si escogen rechazar la sabiduría, la cadena se rompe y el legado de sabiduría no continúa. Pero tú cumples con tu responsabilidad delante de Dios de instruir a tus hijos, de ser un modelo de obediencia a la palabra de Dios. Observen cómo la apelación de Salomón a su hijo continúa, versículo 5. Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Aquí, versículo 6 continúa, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Observen, la palabra inteligencia es sinónimo poético de la palabra sabiduría y se usa aquí para dar énfasis. El énfasis aquí, noten, se encuentra en que el padre le dice al hijo, versículo 7, que debe sobre cualquier otra cosa en la vida adquirir sabiduría. Le está diciendo a su hijo, sobre cualquier otra cosa, hijo, adquiere sabiduría. ¿Qué es eso? Sobre cualquier otra cosa, conoce la palabra de Dios y aplícala a la vida diaria. Esa es la idea. Y de hecho en Proverbios 2 vemos que ahí él hace referencia a que para poder tener sabiduría necesitas buscarla en oración, esforzarte por encontrarla en la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios. Y por cierto, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Salomón. ¿Quién era Salomón? El rey de Israel. Otra vez, hermanos, para que alguno de ustedes que llega a pensar, hombre, yo quisiera tener tiempo para atender a mi hijo. Tienes que hacer tiempo, tienes que hacer lo que tengas que hacer para instruir a tus hijos. Es una prioridad, Efesios 6:4. Y una ilustración aquí es Salomón en esta época de su vida, siendo el rey de Israel, tomó el tiempo para instruir a su hijo. Y no solo eso, sino que observen algo muy importante aquí. Aquí en Proverbios 4, versículo 4, le dice al hijo, Proverbios 4, versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, esto es importante porque recuerden, él era el rey de Israel y de acuerdo con los libros, recuerdan ustedes, en particular vemos, por ejemplo, en Primero de Reyes,
Salomón era multimillonario, ¿recuerdan? Entonces, regresando al pasado, Salomón cuando le está hablando a su hijo aquí, el hijo vivía en una mansión en el palacio, ¿no es cierto? Y él está acostumbrado, él literalmente el hijo nació, por así decirlo, en pañales de seda. Aquí está Salomón Slim, Carlos Slim. Aquí está Salomón Gates, Bill Gates. Esto es, este era el hombre más rico, poderoso de su época. Y cuando le habla al hijo, esto es muy importante, el hijo está rodeado de lujos, pero le dice, noten la sabiduría de Salomón, versículo 7, hijo, sobre todas tus posesiones, sobre todo esto que ves, esto no se compara en valor a lo que necesitas buscar en la vida. ¿Se dan cuenta? Aunque Salomón en la gracia de Dios disfrutaba de esas comodidades, él entendía que esa no era la prioridad en la vida, esa no era lo más importante. Un padre como Salomón, que entiende el valor de la sabiduría, va a decirle esto a su hijo. Esto es lo que tú debes inculcarle a tu hijo. Lo más importante en tu vida y en la de tu hijo, escucha, es conocer la palabra de Dios y obedecerla en todo momento de tu vida. Lo más importante en la vida, sobre la tierra y en la eternidad, es tu relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Lo más importante, escucha, no es la salud, de acuerdo con este texto y el resto de la Biblia. Lo más importante en la vida no es la salud, no es la preparación académica, ni un trabajo estable, ni un patrimonio fuerte, ni tener buenos contactos, escucha, ni siquiera tener una familia unida. Lo más importante en la vida, de acuerdo con Proverbios 4:7, reforzado por el resto de la Biblia, lo más importante en la vida es conocer la palabra de Dios y obedecerla todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué le enseñas a tu hijo con tu vida? ¿Que lo más importante es conocer y obedecer la palabra de Dios? Lo puedes decir, pero ¿realmente lo vives? ¿O le enseñas con tu vida que lo más importante en la vida es ganar dinero? ¿O tener poder? ¿O tener una vida llena de comodidades? ¿O tener buena condición física? No seas un necio que vive para todo menos para conocer y obedecer la palabra de Dios en la vida cotidiana. Noten, Salomón continúa hablándole al hijo y le dice, versículo 8, engrandécela, hablando de la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia, versículo 9, dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué es eso? ¿Te va a dar literalmente una corona? No, la idea está hablando en términos figurados. Una vida sabia es una vida con cierto atractivo. Cuando ves una vida de obediencia a la palabra de Dios, es atractivo. Dices, yo quiero ese gozo, esa paz, yo quiero esa obediencia, esa disciplina. A menos obvio de que quieras aferrarte a tu pecado. Entonces, la primera apelación, el padre de manera amorosa le dice al hijo que la meta primordial en su vida debe ser el adquirir sabiduría, el conocer y aplicar la palabra de Dios a su vida diaria. Hermanos, esto es realmente lo que dijo el Señor. Allí en Mateo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sabes qué? No sirve de nada, aunque tengas todo el dinero del mundo y tengas los mejores coches y Dios te permita vivir 120 años y tengas casas en todo el mundo y comes lo mejor de lo mejor y te vistas con lo mejor de lo mejor y tengas a la esposa más guapa, los hijos más obedientes, más unidos, tengas toda la preparación académica y tengas todos tus sueños terrenales se cumplan y tengas nietos y bisnietos y demás, si tú, y gozando de salud, si tú no conoces a Cristo, eso no sirve de nada. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque vas a terminar en el infierno eterno, condenado por toda la eternidad. Y por eso Salomón, visto desde otro ángulo, le dice al hijo, ¿sabes qué? Sabiduría ante todo. Esa es la idea. No puedes vivir como el hombre necio, el rico necio de Lucas 12, ¿recuerdan? Que su problema en la vida era que no tenía dónde guardar todo lo que tenía. En esa parábola, ¿recuerdan? Lucas 12, 13 al 21.
Y él hace planes y esto por implicación muestra que tiene mucho dinero, se jubila y tiene salud, porque recuerden, dice, bueno, ya sé cómo voy a resolver el problema, nada más voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes y voy a decir, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, lo cual da por sentado que tenía salud y él pensaba que todo iba a estar bien, iba a disfrutar de todo el dinero que tenía, pero el Señor le dijo, siguiente versículo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esa es una ilustración de la futilidad, la pérdida de tiempo de vivir para el dinero de una persona cuyo Dios es el dinero, no Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, para que tú cultives la sabiduría en tu vida y ayudes a tus hijos a enseñar la sabiduría, necesitas hacer de la sabiduría, necesitas hacer del conocer, de estudiar, de obedecer la palabra de Dios, la meta suprema en tu vida. Y noten una segunda apelación, versículos 10 al 19, aférrate a la sabiduría y aléjate del pecado. Obsérvalo ahí en Proverbios 4:10. Salomón le sigue hablando a su hijo y le dice, oye, hijo mío, recibe mis razones. Razones aquí no es de que ve, limpia tu recámara y quítate los zapatos. No. Aquí la idea es instrucción en base a la palabra de Dios. Le dice Salomón a su hijo, versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Por qué? Cuando eres obediente a la palabra de Dios, Dios puede en su gracia concederte años de vida. ¿Por qué? Porque la vida en pecado conlleva peligros. Y si Dios en su soberanía te permite vivir en obediencia, más bien Dios te manda a vivir en obediencia a Él, y al vivir en obediencia a Él, Dios te protege de muchos peligros. No quiere decir que vas a vivir 100 años, porque puedes ser fiel al Señor como Esteban en Hechos capítulo 7 y morir por ser fiel al Señor, eso puede pasar. Pero sí, una norma general es que cuando vives en obediencia a la palabra de Dios, te evitas muchos peligros que te pueden matar. Por ejemplo, te guarda de involucrarte con la gente, con personas que te pueden llegar a matar o que por diferentes actividades pecaminosas puedes terminar perdiendo la vida. O quizás, por ejemplo, clásico, pecas emborrachándote y te mueres, te matas en un choque, otra vez, como consecuencia de tu pecado de embriaguez. Entonces, sí, la sabiduría puede multiplicar años de vida. Versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado, en el hebreo te he enseñado, y por veredas derechas te he hecho andar, te he hecho caminar, esa es la idea. Noten, la idea es que te estoy instruyendo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12, noten, cuando anduvieres no se estrecharán, esto es, no entorpecerán, no hallarás dificultad otra vez traída por el pecado. Es la misma idea, ¿se dan cuenta? De lo que acabamos de decir en el versículo 10. Y dice versículo 12, a tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Versículo 13, retén el consejo, esto es, aférrate a la corrección, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aquí en este contexto el consejo, la corrección son la sabiduría, versículo 5. Una vez que el hijo la adquiere, una vez que el hijo entiende, aprende, sabe lo que dice la palabra de Dios y está obedeciéndolo, debe aferrarse a eso, debe perseverar. Y noten, aquí enfatiza el que se acerque a la palabra, no la suelte, que se aferre a la sabiduría. Y en los versículos 14 y 15 se usan varios sinónimos para enfatizar la importancia de evitar el mal y a toda persona mala. Esto es pecaminosa. Versículo 14, noten, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Noten, dice lo mismo con diferentes palabras. El punto es, ni siquiera te acerques al pecado, mantente alejado de él. Sé como José en Génesis 39, recuerdan, cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él y él huye. No como Sansón, que en su orgullo y en su lujuria bajó la guardia y terminó con Dalila, ¿recuerdan?
Aun cuando se dio cuenta el necio, torpe Sansón, que lo quería matar, se quedó ahí, cerca del pecado, hasta que finalmente terminó siendo entregado a los filisteos y le sacaron los ojos. Esa es una ilustración de lo que pasa cuando te acercas al pecado. Algunos erróneamente creen que un signo, una muestra de fortaleza espiritual es mantenerte cerca del pecado y pensar, no me pasa nada, yo puedo ver esto, puedo estar con tal persona, estar en tal lugar y no me pasa nada. Eso es necedad espiritual. Cuando tú sabes que involucrarte en ciertas prácticas, estar en ciertos lugares, exponerte a ciertas cosas, alimentan tu deseo pecaminoso. No te engañes, no es de espiritualmente fuertes el exponerte al pecado, a la tentación que alimenta tu deseo pecaminoso. Eso es de necios. El sabio es como el Señor lo indicó en la oración de los discípulos, lo que conocemos como el Padre Nuestro, cuando dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El sabio sabe, reconoce su propensidad a pecar, lo débil que es, y por eso ni siquiera se acerca al pecado. Esa es la idea aquí. Mantente alejado de estas personas. Salomón le dice a su hijo en el 15, razón, versículo 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Esto es, no pueden dormir sin haber pecado, sin haber hecho que alguien peque. Versículo 17, ¿por qué? ¿Por qué son así? Proverbios 4:17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La idea es que así como no pueden vivir sin pan y vino, no pueden vivir sin cometer maldad y violencia. El pecado es como su alimento. El pecado los satisface, tienen hambre de pecar. Estas personas no son regeneradas, no han nacido de nuevo. Esto nos recuerda la terrible condición del ser humano sin Dios. Ama su pecado. En contraste al camino del incrédulo, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, esto es del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es progreso espiritual, santificación progresiva. Pero no es así, versículo 19, con el incrédulo. Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Noten el contraste. Mientras que el justo, el verdadero creyente, el creyente obediente, va creciendo en sabiduría, va creciendo en su entendimiento de la palabra de Dios y en su obediencia a la palabra de Dios, el impío no entiende su condición espiritual ni todo lo que implica. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Entonces, primera apelación relacionada con la sabiduría que debes obedecer y presentarle a tus hijos: haz de la sabiduría la meta suprema de tu vida. En segundo lugar, aférrate a la sabiduría y aléjate del pecado, es la segunda apelación. Y finalmente, la tercera apelación, versículos 20 al 27, mantente fiel a la sabiduría. Proverbios 4:20. Hijo mío, Salomón le sigue diciendo a su hijo, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Esto es, no se te olviden, como lo indica la siguiente frase, versículo 21, guárdalas en medio de tu corazón. Recuerden, el corazón en la mente hebrea aquí, en Proverbios 4, es la mente, los pensamientos, la voluntad, los deseos. No es como en la actualidad, como lo reflejan algunas canciones, como en México, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. No es la idea sentimental de que en mi corazón, ¿a dónde te lleva tu corazón? No. El corazón aquí es la mente, los deseos, la voluntad. Salomón le está diciendo a su hijo en el 21, recuérdalas, guarda en tu mente la sabiduría, versículo 22, porque son vida las que las hallan y medicina todo su cuerpo. En otras palabras, hay un bienestar físico para el que obedece a Dios, el que vive en sabiduría. No quiere decir que si obedeces a Dios vas a tener salud garantizada, como Job, en Job 2, 3 al 8, sabio, y Dios le permitió ser azotado con una sarna maligna. Tampoco quiere decir que si obedeces a Dios te vas a curar de una enfermedad de manera automática sin tomar medidas. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23,
ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tampoco quiere decir que si obedeces, Dios promete curarte de una enfermedad, no necesariamente. Lo vemos con Job también. Entonces, ¿qué significa eso de que si obedeces a Dios vas a disfrutar de bienestar físico? Bueno, como principio general vas a disfrutar de la paz y tranquilidad que trae una conciencia en paz, libre de culpa, y evitar el daño físico que con frecuencia conlleva al pecado, como ya lo dijimos. También obedecer a Dios puede evitarte problemas físicos que Dios puede traer como disciplina a la vida de un creyente que peca. De nuevo, como 1 Corintios 11:30, Pablo les habló a los corintios que estaban participando de la mesa del Señor de manera indigna. Entonces, Salomón le dice a su hijo, Proverbios 4:22, recuerda la sabiduría. Recuerde estas palabras porque son vida las que las hallan y medicina todo su cuerpo. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada. Otra vez, por encima del físico, el dinero y demás. Guarda tu corazón. Esto es, guarda tu mente, guarda tus emociones, guarda tu voluntad. En resumen, guarda, protege todo tu ser interior porque de él mana la vida. Mana quiere decir el punto inicial. Esto va en contra de la idea mundana de la psicología. La psicología cambia la conducta superficial a nivel exterior. La palabra de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, es lo único que puede transformar a un cadáver espiritual, a alguien que está separado de Dios, a un muerto espiritual. Y no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Lo dice claramente Jeremías: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer mal. No puedes, así como el etíope y el leopardo no pueden cambiar su naturaleza, su esencia, así tampoco ningún ser humano puede cambiar su corazón. Necesita Dios hacerte nacer de nuevo. Y una vez nacido de nuevo, necesitas vivir siendo transformado en el espíritu de tu entendimiento. Esto es, cambiando tu manera de pensar y de actuar mediante el entendimiento correcto y sumisión a la palabra de Dios. Ese es el cambio genuino, ¿se dan cuenta? No, nada más, bueno, deja de ser grosero con tu mujer. No, puedes dejar de ser grosero con tu mujer y seguir pecando internamente contra tu mujer. Tienes que entrar al corazón. Tienes Dios que cambiarte desde adentro. Tiene que hacerte nacer de nuevo y a partir de ahí de nuevo cambiar actitudes, motivos, maneras de pensar a través de entender y someterte a la palabra de Dios. Versículo 24 concluye aquí Salomón su exhortación diciendo: aparta de ti la perversidad o la falsedad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Esto es, una vida sabia se aleja de palabras torcidas, falsas, pecaminosas, como en Efesios 4:29. Versículo 25 concluye: tus ojos miren lo recto, esto es, hacia adelante, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Algunos dirán: oye, qué bonito discurso motivacional para empresarios, para ver hacia el futuro. No. Eso no es lo que está diciendo Salomón. Aquí Salomón está diciéndole: no te distraigas del camino de la obediencia. Mantente concentrado en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Todo lo que le dijo. Versículo 7, sabiduría ante todo, lo prioritario. Hijo, no te distraigas, no olvides, mantente leal a la meta suprema de la vida, que es, aquí en este capítulo, como lo describe, entender y obedecer la palabra de Dios en toda área de tu vida. Esa es la meta suprema. Versículo 26, examina o aplana, nivela la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes, versículo 27, a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esto es, hijo, le dice Salomón a su hijo, mantente en el camino de la sabiduría, aléjate del pecado, no te distraigas con las tentaciones. Eso es lo que le dice. Este es el camino estrecho, hermanos, que lleva la vida, Mateo 7:14. Entonces, como creyentes, como padres, necesitamos estar recordando estas tres apelaciones para nosotros, para nuestros hijos. En resumen, recuerda, la meta suprema de tu vida es entender y obedecer la palabra de Dios. Aférrate a entender y obedecer la palabra de Dios. Aléjate del pecado
y mantente fiel sin distraerte a entender y obedecer la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por este recordatorio tan importante. Lo necesitamos continuamente, otra vez debido a nuestra propensidad a quitar los ojos de las cosas de arriba y ponerlos en las cosas de la tierra. Que seamos fieles, Padre, por tu gracia en seguir estas ricas verdades para que tú seas glorificado en todo a través de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.